La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Antes que nada, por supuesto, lo mejor para este 2022 que pinta muy complicado. Pero bueno, terminamos con una luz de esperanza para terminar, para arrancar el 2022 con una pregunta que nos hacemos después de todo lo que pasó en Argentina en los últimos, 20 años. Se recuerdan de los 20 años de la caída, algunos dicen el golpe contra De la Rúa, después la declaración tan festiva, tan infantil del default, después la salida de la convertibilidad tan festejada, y todo esto nos deparó 20 años de inestabilidad, inflación, aumento de la pobreza. Te lo reiteramos, lo que te dijimos muchas veces en la hora de Maquiavelo. Todo muy lindo, con Néstor Kirchner volvimos a crecer. Mira, la realidad es que punta a punta, la Argentina, los argentinos, tenemos hoy en dólares que no valen lo mismo que hace 20 años, tenemos el mismo PBI per cápita por habitante que hace, en realidad no 20 años, sino desde 1998, en realidad desde hace un cuarto de siglo. Eso habla muy mal de toda la política argentina, de toda la dirigencia argentina. Pero un toque de esperanza, quiero que veas, como siempre te recomendamos, si te interesan los temas de los que hablamos acá, seguirnos en el portal de TN, la última columna sobre los argentinos terminan el 2021 mucho más capitalistas. Esto se refiere a una serie de encuestas que estuvieron apareciendo en los últimos tiempos, que muestran, más allá, por supuesto, de lo coyuntural, de lo electoral, de quién tiene más imagen, menos imagen, a quién votaría, que en muchos temas de fondo los argentinos se están alejando cada vez más del relato K, ¿no? Yo quiero que veas. Yo sé que si vos sos seguidor de la hora de Maquiavelo ya lo viste muchas veces, pero te lo vamos a volver a mostrar. Aguántatelo un ratito. Esta encuesta del Pew Research Center, que yo diría que es el instituto, digamos, de investigación de opinión pública académico más prestigioso de Estados Unidos, que midió en el año 2014, o sea, ya hace 7 años, midió en todo el mundo, en 42 países, a ver cómo estaba la idea de la economía de libre mercado. A ver, la pregunta era mucho más directa, no era si sos capitalista, anticapitalista, qué sé yo, porque hay mucho piripipí, que el neocapitalismo, neoliberalismo, bla, bla, bla. Entonces salió a preguntar, mira, macho, ¿estás de acuerdo con la frase de que están todos mejor en una economía de mercado? Aunque haya ricos y pobres, obviamente. Eso es uno de los principios de la economía de mercado. ¿Sí o no? Bueno, yo quiero que veas todos estos. Miren a la Argentina. El último, la cola de la tabla, claramente con una opinión muy negativa a la economía de mercado, 48 en contra 33 a favor. El promedio de la media de los países emergentes era de 62 a favor contra 28 en contra, por supuesto, incluso hasta los países más pobres, qué sé yo, Ghana, Bangladesh, Uganda, todos son más bien procapitalistas, entienden que es mejor para el conjunto una economía de mercado que lo que ya fracasó, no solamente por la caída de Berlín, del muro de Berlín, sino que fracasó también en Venezuela, etcétera, ¿no? Que es el comunismo. Fíjate en los países, obviamente los países más desarrollados, qué sé yo. Bueno, pero esto pasó hace 7 años y pedimos un mangazo a la Universidad de San Andrés para que lo midiera de nuevo. Porque, pasó bastante agua bajo el puente en Argentina en estos últimos 7 años. Y quiero que veas, a ver si podemos ver el próximo, de la última encuesta de la Universidad de San Andrés, hecha por Diego Reynoso, que ahora nos vamos en minutos, nos vamos a sentar
con Diego Reynoso a preguntar lo mismo, ¿no? Y lo que surgió es que hubo un cambio. Ya no está tan extremo procomunismo, si se quiere, o antimercado, anticapitalismo, la opinión pública argentina, sino que está mucho más equilibrada en, digamos, un 43 anti, 41 a favor. Es un gran cambio. Pero no es el único, ¿no? Tuvimos en el programa pasado, te mostrábamos una pregunta que viene haciendo la encuestadora Real Time Data desde el principio de la pandemia, si la gente cree que es mejor para reactivar la economía, la intervención del Estado o que el Estado no intervenga. Y bueno, al principio de la pandemia era Estado a full y hoy se dio una vuelta de campana a la opinión pública que prefiere el Estado lejos de las empresas porque, bueno, en todo este tiempo ya vio lo que pasa, ¿no? Ya no solamente les ponemos precios máximos, les fijamos el dólar a los que exportan, sino que ahora la última es, les ponemos precios mínimos a las 2 empresas low cost que habían sobrevivido, para que tengas que volar caro y con Aerolíneas o con la que sea, para que volar sea bien caro. Igual Aerolíneas pierde 2 millones de dólares por día desde que la estatizamos. Creo que la cifra llega casi a los 8.000 millones de dólares que pusimos en los sindicatos que manejan Aerolíneas, en realidad, con lo cual se podrían haber solucionado unas cuantas cosas en la Argentina. Pero bueno, yo quiero que te quedes en esta hora de Maquiavelo porque tenemos para hacer esa pregunta. ¿Los argentinos terminaron el 2021 más capitalistas que nunca? Quédate 30 segundos después de este mensaje de Millennium Group. En un mundo cada vez más diverso, ser monocromático no es una opción. En Millennium Group vemos la comunicación en todos sus matices. Por eso, combinamos prácticas del marketing, la publicidad y las comunicaciones para crear estrategias innovadoras, efectivas y 100% medibles. Ofrecemos un servicio boutique, pero a escala regional. Así, nuestros clientes pueden enfocarse en lo importante mientras nosotros nos encargamos de los resultados. Somos Millennium Group, Communications Consulting. Bueno, Diego Reynoso, que es un investigador del CONICET, es profesor de la Universidad de San Andrés y que hace esta encuesta regularmente. Diego, vos habías encuestado hace un par de meses sobre la aceptación de la gente de que con una reforma laboral las empresas van a dar más trabajo, cosa que prácticamente no hacen desde hace 11 años. El único que da empleo es el Estado en Argentina. Y te sorprendiste con 2/3 de los argentinos más o menos que están a favor. Están de acuerdo. Contra la opinión de los sindicatos de que no, de que de ninguna manera, qué sé yo, qué sé cuánto. Y ahora vamos a pedirle a Nacho que nos muestre de nuevo. Hiciste esta pregunta sobre la economía de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que prefiere la gente? A ver si podemos volver otra vez a la que habíamos mostrado la última. Ahí está. ¿Te sorprendió? ¿Puede haber sido un error el Pew Research Center hace 7 años que nos puso como el más anticapitalista del mundo? Yo, 2 cosas. Primero, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Bueno, 2 cosas. No creo que mida capitalismo, anticapitalismo la pregunta, Sí. sino economía de mercado, porque puede haber alguna forma de capitalismo Claro. más intervencionista, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, lo que pasó... En principio no me sorprende de que esté tan dividida la opinión, porque está casi 50-50, con un porcentaje importante que es el que está en blanco en el centro, que es la que dice que no sé de este tema, ¿no? Es 43-41, margen de errores. Pero contra lo del Pew Research Center, de hace Sí, 7 años hay una diferencia importante. Hay un movimiento, yo te diría, no del lado de los que están en desacuerdo con la frase, sino que creció el acuerdo, porque si vos ves que está en 48-33, ahora está en 43-41, así que creció el acuerdo con la frase, digamos, ¿no? Que con la economía de mercado, aunque haya pobres y ricos, se está mejor. Y cuando uno analiza, por ejemplo, y segmenta a los diferentes subgrupos que integran la opinión pública argentina, la sociedad argentina,
yo diría, los datos que Mostrarlo. uno puede encontrar se asemejan bastante a la expectativa que uno tiene acerca de quiénes están más a favor de una economía de mercado y quiénes no, ¿no? Entonces vos Claro. empezás que, Los viejos son más pro mercado. claro, que los jóvenes. Sí. Eso está claro, ¿no? Las clases más altas son más pro mercado que las clases más bajas. Pero ahí no es tan fuerte la diferencia como en el tema de la edad, ¿no? Bueno, no, más paulatino, pero sí tenés entre baja y las medias para arriba y un salto, ¿no? En la edad, en la ideología, desde luego, y en a quienes votaron, lo cual para mí siempre cuando segmento es como un test de cuán veraz es la respuesta que estoy recogiendo, ¿no? Y es hubiese sido- coherente, es consistente Pues con- si hubiese encontrado al revés, no sé, que la gente de izquierda es la que está más a favor de una economía de mercado y la de derecha menos, bueno, acá habría un problema. Eso no parece existir, es bastante claro, cuanto más a la derecha, salvo los que están mucho más a la derecha, que puede haber ahí algún elemento de nacionalismo y demás, Claro. entonces que no. Pero cuando ves por voto, los libertarios son los que más en favor de la economía Lo del cual mercado es están, lo cual es coherente. lógico y Por- esperable. Le vamos a digamos. pedir a nuestro director Nacho Montorfano que nos muestre otra vez el gráfico del Pew Research Center anterior para que veas. Mira, fíjate qué interesante que países de la región como Venezuela, esto ya estaba maduro en esa época, por supuesto Brasil, Chile, Colombia, son todos más bien pro mercado. Sí. Y el único que era súper anti es Argentina. Ahora, si los otros países no se hubiesen movido, hoy la Argentina estaría más parecida al resto del mundo, No, hoy Argentina está parecida a México. por ejemplo. 43-44, Claro. o sea, no se movió tanto comparativamente. Pero digamos, no somos ya el tipo, como se dice ahora, standalone, ahí, solo en el mundo batallando por el comunismo, ¿no? Sí, de la muestra. Y de vuelta, vos lo ponés en unos términos, pero no está batallando por el comunismo. No, lógicamente. Quiero decir, Está rechazando la idea del mercado. Hay una mitad de la población que no está de acuerdo con la idea de que la economía de mercado es mejor, ¿no? Claro. Y sigue estando ese 48-43, sigue estando ahí. Pero, bueno, pero de 43-41 a 48-33, que era lo que teníamos, Sí. ahí creció, hay un yo creo que cambio. creció como 10 puntos los que te contestan que sí están de acuerdo con la idea de que la economía de mercado genera mejores resultados, digamos, ¿no? Claro. Me parece que también tiene que ver con la experiencia argentina. Claro. Oscila. Cuando fue toda economía de mercado hubo un fuerte auge proestatista, que fue, yo diría, la primera década Kirchner. del siglo XXI, claro. Cuando vino Con Kirchner. lógica razón, ¿no? Porque cuando el modelo pro exclusivamente, al menos discursivamente, pro mercado había generado como una especie de catástrofe social. Y hoy, después de mucha intervención económica, la gente dice, bueno, quiero un poco menos de intervención económica. Lo Claro, cual es lógico. Es lógico. Yo quiero pasar un par de cuadros de la última encuesta. Ahí está. La aprobación del gobierno de Alberto Fernández sigue un desastre. Sigue en 1 de cada 4, se estabilizó. Allá por abril del 21, te decía, lo hemos charlado acá. Este me parece que es el piso, de acá no baja. puede bajar. Si baja de acá. Y ahí se quedó, ¿no? En 25, como puedes ver. No podía seguir bajando. podía seguir cayendo. 72% de desaprobación de la Claro, gestión. exactamente. Es muchísimo, ¿no? Sí, es 1 de cada 4, 3 de cada 4, digamos. Y ¿no? supera ampliamente, supera en algo el peor momento de Mauricio Macri, que ahí Sí. está marcado con 68 en Sí, contra, 28 exactamente. a favor. Similar, margen de error, pero bueno, está en una situación similar, digamos, ¿no? Tercer año de gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, Casi cuarto. casi el Tremendo, último año, tremendo. sí. Ahora, yo te quería preguntar sobre, me llamó mucho la atención, quiero volver sobre el tema de la opinión pública en Argentina, ¿no? Y la opinión pública en otros países. Chile acaba de elegir un presidente de izquierda. Sí. O sea, a pesar de que muchos ven o vemos que el modelo chileno fue efectivo en bajar la pobreza, y en esa encuesta del Pew Research Center los chilenos estaban entre los mayoritariamente pro-capitalistas, pero ahora votaron a un gobierno de izquierda. Entonces, yo pienso, a los gobiernos, digamos, pro-capitalistas, que fue hasta Piñera que se está yendo, pero también todo lo que se llamó la concertación chilena, que fue desde el regreso a la democracia. O sea, ellos tienen 30 años de gobiernos más o menos pro mercado.
Evidentemente, después de lo que pasó, los disturbios del 2019 y el triunfo de la izquierda, por más que haya mucho menos pobres, no les fue posible meterle en la cabeza a la gente que el sistema de mercado era mejor, cosa que sí logró el kirchnerismo con todo lo contrario en Argentina. Hay algo que, no sé, las empresas, los partidos de derecha, no están encajando con la opinión pública, en Argentina por lo menos. Y en Chile también. Dos cosas. Me parece que en Chile no solo fue una competencia económica la que estuvo en juego, me parece que también era un modelo político, era también un modelo social. El candidato más pro empresa, ni siquiera diría pro mercado, más pro empresa, que era Kast, se había declarado abiertamente defensor de Pinochet. Sí, la verdad que realmente tenía fue posiciones extremas en términos de libertades sociales. Más torpe no existe, ¿no? Así que era un típico candidato que me parece que estaba más interesado en restablecer las jerarquías sociales, entre comillas, que él consideraba que corresponderían a un Chile, que un candidato liberal, moderno, promercado y demás. Que tenían varios. Había uno, Sichel, por ejemplo, que era el favorito, digamos, pero... la presencia de Kast favoreció claramente la elección de Boric. Claro. Y que es una izquierda del siglo XXI, diría, ¿no? Porque surge desde el primer gobierno de Piñera, estos muchachos que son estudiantes, que se oponen o mejor dicho, que reclaman un tipo de mejora en las condiciones para los estudiantes universitarios de Chile. Y bueno, ese movimiento que empieza ahí, parecido al de Podemos, digamos, en España en algún momento, hoy llega al gobierno y demás. Entonces, no era solo... es más complicado que mercado, no mercado, Chile. Ahí había varias dimensiones en juego, ¿no? Que favorecieron, me parece, el triunfo de Boric. Y en el caso argentino, vos decís, bueno, los Kirchner convencieron de que se haga promercado. Pero está parejo, yo de vuelta no creo que... Es parejo en Argentina. Y incluso creo que la gente que señala que no está muy de acuerdo con la frase es que no creo que necesariamente sea en contra del mercado, sino con la idea de que es mejor, ¿no? Aunque haya ricos y pobres. Quizás muchos... Me parece que en Argentina me parece que es un país capitalista. Yo creo que de punta a punta... Es un país Vos decís que sí, a pesar de... Es un país... Lo que pasa es que sí es un país que tiene una alta valoración por la igualdad social, económica. Entonces, sí creo que siempre va a haber un espacio para defender posiciones que intervengan en un mercado que potencialmente genere desigualdades, ¿no? Cuando a los argentinos se les pregunta a qué país te querés parecer, y están las opciones, por ejemplo, de Venezuela, Cuba, qué sé yo, no las elige nadie. Claro. Y hoy el líder de los argentinos es Alemania, que es un país capitalista, ¿no? Y están también España. O sea, en el Pero fondo, con mucha los regulación. países a los que quieren emigrar los argentinos. Eso es capitalismo europeo, digamos, no yanqui. Sí, por eso, porque me parece que hay una tradición fuerte de la igualdad, de un Estado con políticas públicas activas y presentes y demás. Porque incluso creo que los partidos que son más pro empresa en Argentina tienen claro eso. Ya saben que para ser electoralmente competitivos Macri, no te puedes tener una posición... Macri llegó y lo primero que dijo es: yo voy a dar más planes que Cristina. Y le ganó. Si fue acertado o no, yo creo que fue un error. De todas maneras, creo que no es... Nosotros asociamos la presencia del Estado con planes. Me parece que el ideal justamente no es la presencia del Estado con planes, sino con bienestar público. Con bienes públicos, con educación, bienes públicos con de salud. calidad, Claro. con muchas oportunidades para todos, con más empleo y demás. ¿Lo hemos logrado? No, está claro que si no, no estarían... Y algo salió, no habría estos valores de aprobación de los algo gobiernos, salió ¿no? mal. Claro. Hablando de la aprobación, quiero ver el próximo, que es los problemas de los argentinos. Justamente fuera de cámara estábamos hablando de los políticos, como el papelón que hicieron ahí, aprobándose la reelección los intendentes bonaerenses. Y claro, la gente los ve y dice, pero la inflación es la principal preocupación, y después de la corrupción viene la delincuencia, la pobreza, qué sé yo. Y los políticos están en la suya. Fíjate el próximo, Nacho, que ahí está dividido por cómo votan los de Frente de Todos y los de Cambiemos. Es cierto que para los de Cambiemos, Junto por el Cambio, la corrupción es más importante que la inflación.
pero para sus propios votantes, lo de la inflación es como un problema tremendo y no hay respuesta. Sí, inflación, deuda externa, que es el problema que enfrenta el gobierno, ¿no? Y el tema de pobreza. Son los tres, Y junto con si inseguridad. seguís, saltás la delincuencia, bajo salario, falta de empleo. Sí, es material. La todo- demanda al frente de todos es material. Todo económico. Eso es material. Y me parece que ahí radica, en cierta forma, la diferencia entre la elección del 2019 y la del 21, la de este año, en la pérdida de respaldo, ¿no? Porque es una agenda material, no es una agenda posmaterial, digamos, Claro, ¿no? pero si vos En le el sacás sentido a los de dejar- Juntos por el Cambio la corrupción que está al tope, es cierto, y la delincuencia y la inseguridad, pero después viene también que la inflación y la falta de trabajo son importantísimos. No, en general todo. Lo que pasa es que en el votante de la oposición hay como una idea, yo creo, construida acerca de la corrupción. El otro es la corrupción, digamos, Claro. no la Gestapo, todo eso. No, es el otro la corrupción. Entonces, pero en el fondo los problemas son más o menos lo mismo. Lo que pasa es que aparecen, yo diría, como en un orden de prioridades Diferente. o con un framing distinto, digamos, ¿no? Claro. Muy de partidismo que estamos viendo que se refleja en casi todas las cosas. Ahora, ¿no? yo veo esto y digo, y al lado de la foto de los diputados bonaerenses, nunca se pone el foco en lo que pasa en el Senado, en la Cámara de Diputados bonaerenses, votándose la reelección y que muchos dicen, che, flaco, ¿alguna vez vas a tocar el tema de cómo resolver el problema de la inflación, del empleo o algo? ¿O solamente te calienta lo tuyo? Bueno, lo que pasó en La Plata, justo hoy charlábamos, ¿no? En general hablaba con otro colega tuyo y decía, pareciera ser que lo que pasa en La Plata queda en La Plata, ¿no? What happens in Vegas stays in Vegas. Stays in Vegas, o que lo que pasa en la cancha de fútbol, que en la cancha de fútbol. Me parece que ahí eso atiende dos demandas cruzadas. Una es la demanda de los intendentes oficialistas que contuvieron la debacle electoral, no es que ganaron, ¿no? Pero sí que evitaron la caída y se acercaron bastante en la elección. Entonces creo que eso fue la contrapartida de decir, bueno, ahora al menos un momento más de gestión, la integración en el gabinete. Yo creo que eso se esforzó bastante al gobernador Kicillof, tener que hacer un reparto más equitativo dentro de la coalición de los espacios de poder. Y por el otro lado también del lado de Cambiemos, Sí. Que ven ya la finalización del mandato, aparte intendentes que han tenido una buena gestión. Seguro, sí, Valenzuela, también del lado del oficialismo, ¿no? Pero que dicen, bueno, esto tiene gusto a poco, nos toca un rato más. Otros han... Muy bien, Martín Yesa, el intendente de Pinamar, dijo, sí, ya sé, pero yo tengo la posibilidad y no me voy a presentar. No se va a presentar. Pero otros, por ejemplo, hicieron esto de salir para ver si no cumplen todo el segundo mandato y entonces después vuelven. Es el caso... Sujarchuk de Escobar. Sujarchuk, Mauricio Macri, Jorge Macri, lo mismo, igual. Quiero decir, está repartido. Por lo tanto, ahí había intereses cruzados. Sí. Me parece que era una demanda de la dirigencia política territorial aprobar esto. ¿Era una demanda de la ciudadanía? No, no era una demanda de la ciudadanía, era una demanda de la dirigencia política territorial, ¿no? Antes que nos echen, te quiero mostrar te voy a mostrar, ya los carteles hiciste vos, los dos últimos gráficos rápidamente. Expectativas, el de la derecha, percepción prospectiva, o sea, ¿qué espera la gente, no sé, del 2021? 56% peor, 18% igual de mal, o sea, el 80%, más del 80%, arranca tremendamente pesimista el año. Sí, ya viene así desde 2020, ¿no? Hacia el futuro la gente ve que Cero todo expectativa. esto va a Y por último, simplemente te quería, muy interesante, el acuerdo con el Fondo Monetario, con que llega a un acuerdo con el Fondo Monetario, te da ligeramente mayoritario. O sea, hay un 53% que entiende que se necesita un acuerdo con el Fondo. Hay muy poco desacuerdo. Y hay mucha gente que no sabe del tema, entonces dice, no sé el tema. Pero fíjate que lo último es la reelección indefinida de los intendentes. Hay un consenso enorme. La gente está completamente en desacuerdo. Absolutamente. Diego Reynoso, del CONICET, de la Universidad de San Andrés, muchísimas gracias. Chau, gracias. Seguí viendo a la hora de Maquiavelo. Feliz año.
En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Gracias. Él es Javi, mi primo. El tipo con más código que conozco. ¿Tenés modo así te pago con QR? No, le dije que paga todo con código QR. Oye. Ay, no. No, deja, yo te invito. ¿Sumamos unas donas? Pagá con QR de Modo usando la app Galicia. Bajate la app en App Store y Google Play. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Valoremos la energía, valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos, valoremos el trabajo, valoremos a los que se levantan, valoremos cada uno de los esfuerzos, lo cotidiano, los encuentros, valoremos a los que sueñan, a los que se atreven, valoremos lo nuestro, valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, energía argentina, la mejor energía.